La historia de la guerra que marcaría a toda una generación se remonta a un tiempo en el que la humanidad estaba dividida, las naciones luchaban por el control de recursos cada vez más escasos, y la rivalidad ideológica convirtió el globo en un campo de batalla. Las tensiones se habían acumulado durante años, y el estallido del conflicto pareció inevitable. Los jóvenes soldados, llenos de valor y esperanza, respondieron al llamado, convencidos de que estaban defendiendo no solo a sus países, sino también los ideales de libertad y justicia. Desde el principio, el liderazgo militar hizo hincapié en la importancia de la misión. Una coalición de fuerzas había sido formada para combatir a un enemigo que amenazaba con imponer su hegemonía sobre todo un continente. Era una lucha por la supervivencia y dignidad humana. Los ideales compartidos trascendían fronteras. Era un esfuerzo titánico que prometía forjar un nuevo mundo si lograban salir victoriosos. Para muchos reclutas, la entrada al servicio era sinónimo de honor y deber. A medida que los trenes partían hacia el frente, los ecos de arriesgadas promesas y lecciones sobre el sacrificio resonaban en sus oídos. Sus familias lloraban abrazándolos en despedidas llenas de esperanza, confiando en que volverían con historias heroicas de valentía. La propaganda abundaba, glorificando el papel del guerrero como salvador de la civilización. Casi todos estaban decididos a cumplir su deber. Después de todo, la percepción común era que su lucha no solo formaría parte de la historia de sus respectivos países, sino también de la historia de la humanidad. El día del despliegue llegó y los soldados se encontraron en un entorno totalmente diferente. Desde el instante en que pusieron un pie en aquel terreno hostil, se dieron cuenta de que la realidad era mucho más compleja y sombría de lo que habían anticipado. Las ilusiones fueron rápidamente reemplazadas por una dura verdad: la guerra no tenía un rostro noble. En sus primeros encuentros con él enemigo, algo cambió dentro de ellos. La adrenalina se mezclaba con el miedo y la confusión, mientras los proyectiles zumbaban y las explosiones reverberaban en sus cuerpos. En medio del caos, hubo momentos que funcionarían como catalizadores para el cambio. La misión original comenzó a diluirse ante las atrocidades que se presenciaban día tras día. Se trataba no solo de combatir a una fuerza opresora. Había un sentimiento creciente entre los soldados: se estaban combatiendo a sí mismos. Esa presión interna se tornaba incómoda cuando cada uno comenzaba a preguntarse si el sacrificio valía realmente la pena. Una noche fatídica se convertiría en infame para muchos. Durante una misión nocturna, algo salió terriblemente mal. Enfrentaron una emboscada, donde varias vidas se vieron truncadas en cuestión de segundos. La experiencia dejó marcas indelebles en aquellos sobrevivientes. Al final de esa jornada, ya nada sería igual para ellos. Aquella singular confrontación se transformarían en recuerdos persistentes, torturando sus noches y convirtiéndose en ecos sin fin de arrepentimiento. Mientras el conflicto se extendía por meses, incluso años, el carácter de los soldados se moldeó y deformó como arcilla expuesta al fuego. Algunos adoptaron una nueva visión del mundo, cuestionando los ideales que alguna vez abrazaron fervientemente. Otros fueron incapaces de reconciliar lo vivido y se aferraron a una fe ciega en su causa original. Sin embargo, había una verdad ineludible: todos cambiaron para siempre. Conforme avanzaba la guerra, pasaron del patriotismo al desencanto. La gloria espejada en sus rostros se tornó opaco ante la crudeza del sufrimiento humano vivida en el campo de batalla. Comenzaron a surgir fracturas dentro de las propias filas. Conversaciones llenas de dudas y miedos compartidos sustituían el murmullo del fervor inicial. Ya no eran solo soldados, eran hombres y mujeres marcados por la fragilidad de la vida y las graves decisiones tomadas bajo presión. Finalmente, cuando las hostilidades cesaron y los ecos lejanos de las explosiones dejaron paso a un silencio casi ensordecedor, solo unos pocos lograron regresar a casa. El soldado protagonista fue uno de esos pocos elegidos que lograron salir con vida tras ese maratón destructivo. Sin embargo, su regreso sería profundamente diferente al camino glorificado imaginado por aquel joven que había partido lleno de promesas meses atrás. La historia no solo trataba sobre cómo volvió, sino más bien sobre por qué optó por guardar silencio a su regreso. En ese momento crucial para su vida y la vida de quienes lo rodeaban, se plantó una sombra densa sobre su alma. Lo que vio allí, lo que experimentó y lo que perdió dejaron secuelas visibles e invisibles por igual. Así comenzaba la enigmática trama del soldado que regresó, pero eligió no hablar nunca más sobre lo vivido, quizás porque al hacerlo traicionaría los recuerdos intrínsecos grabados a fuego en su corazón.
El día tan esperado finalmente llegó, el tren que traía de regreso al soldado había entrado a la estación, y el aire estaba cargado de un sentimiento agridulce, las familias se habían congregado, sus rostros iluminados por una mezcla de esperanza y ansiedad, dispuestos a recibir a sus seres queridos después de meses de incertidumbre y temor, entre abrazos y lágrimas, el eco de risas y palabras de aliento reverberaba en la plataforma, pero también había un silencio entre aquellos que esperaban. Él se bajó del tren, con la mirada un tanto perdida, como si el mundo que lo rodeaba le fuese ajeno. Su uniforme, ahora algo desgastado, era un recordatorio tangible de su reciente realidad. Al dar sus primeros pasos sobre el suelo familiar, una oleada de emociones lo invadió, el olor del aire fresco, las risas lejanas de los niños jugando en la plaza y la vista familiar de su pueblo lo arropaban en un abrazo nostálgico. Sin embargo, no todo era lo que parecía. Mientras su madre lo reconocía entre la multitud y corría hacia él con los brazos abiertos, una fuerza interna lo mantenía al margen, su cuerpo anhelaba el contacto, pero su corazón se sentía pesado por las sombras que llevaban consigo las memorias de la guerra. A medida que se acercaba a ella, los latidos en su pecho resonaban como un tambor lejano. Quería abrazarla con todas sus fuerzas, pero había algo que lo contenía. Cuando finalmente se encontraron, el abrazo fue intenso y prolongado. Las lágrimas comenzaron a caer por las mejillas de su madre mientras murmuraba el nombre de su hijo como si fuera un rezo. Él reciprocó el abrazo con suavidad, pero su mente divagaba lejos de ese momento. Los rostros de sus compañeros caídos aparecían junto a él como fantasmas silenciosos que lo vigilaban desde la distancia. Poco a poco, otros miembros de la comunidad comenzaron a acercarse para saludarlo. El pueblo había preparado una ceremonia informal para celebrar su regreso, un acto sencillo que reflejaba el amor y la admiración que sentían por él. Sin embargo, para él todo eso resultaba abrumador. La atención y los elogios no parecían encajar con la experiencia que había acumulado en aquellos meses lejos de casa. Los murmullos se convertían en alabanzas por su valentía en el campo de batalla. «Eres un héroe», decían algunos con júbilo. Él sonreía, pero era una sonrisa vacía. No tenía las palabras para explicarles que cada aplauso le recordaba un grito perdido en medio del estruendo o una vida truncada por decisiones desesperadas. En su interior luchaba contra una tormenta llena de dudas. ¿Qué significaba realmente ser un héroe si muchos habían pagado el precio más alto? Siguió avanzando entre los rostros familiares y conocidos. Cada abrazo era un recordatorio del hogar que había dejado atrás. Se sintió profundamente conectado al mismo tiempo que distanciado. Las historias llenas de coraje y sacrificio estaban bien pensadas para inspirar. Sin embargo, en su pecho ardía una verdad diferente. Haber sobrevivido no significaba haber triunfado. A medida que la tarde avanzaba y las luces comenzaban a encenderse en el pueblo, se dio cuenta de que ya no pertenecía completamente a aquel lugar idílico lleno de risas y promesas brillantes. La felicidad alrededor parecía ajena. Mientras todos celebraban su regreso como si fuera uno más en un desfile triunfal, él solo podía imaginar cómo sería volver a compartir esos momentos con aquellos compañeros que no habían tenido la misma suerte. En cuanto se apagaron las luces del ocaso y las sombras comenzaron a alargarse bajo los árboles del parque central, sintió una punzada en el corazón al recordar las voces apagadas y los rostros ausentes. Se dio cuenta entonces de que no sería posible abrirse sobre lo vivido con quienes nunca habían estado allí. Sus experiencias eran demasiado personales e intensas para compartirlas durante discursos llenos de alegría. Finalmente encontró un refugio en una esquina tranquila del parque. Allí intentó despejar su mente mientras observaba cómo sus seres queridos disfrutaban sin preocupaciones sinceras en medio del ruido festivo. Los ecos del pasado parecían llamarlo desde la distancia. Le resultaba difícil dejarlo atrás. La atmósfera festiva continuó desbordándose a su alrededor. Mientras él permanecía allí atrapado entre dos mundos, uno lleno de amor y calidez, y otro marcado por el caos y el dolor irreparable. Aunque su cuerpo había vuelto a casa, su alma aún vagaba entre recuerdos evasivos e imágenes perdidas en medio del horror. Así comenzó el viaje interno del soldado, un camino solitario forjado entre risas externas y gritos internos silenciosos. Mientras todos celebraban su regreso triunfal, él luchaba contra los fantasmas del pasado que jamás dejarían de seguirlo. La alegría compartida por quienes lo rodeaban contrastaba con la sombra persistente que se cernía sobre él. ¿Cómo podría vivir auténticamente cuando llevaba consigo secretos tan abrumadores?
Los días se convirtieron en semanas, y la vida en el pueblo continuó su curso habitual. Sin embargo, el regreso del soldado había dejado una huella indeleble en la comunidad. A pesar de los abrazos y las ceremonias de bienvenida, él mantenía un silencio inexplicable que sus seres queridos no podían entender. Cada vez que alguien le preguntaba sobre sus experiencias en la guerra, él desvió la mirada, sonriendo débilmente, pero sin dejar escapar ni una palabra. Aquella decisión de no hablar se convirtió en un tema recurrente entre los habitantes del pueblo. La curiosidad crecía con cada día que pasaba. Sus amigos más cercanos, quienes habían compartido risas y sueños antes de su partida, se reunían en pequeños grupos para discutir el extraño comportamiento del soldado. ¿Qué habrá vivido allí que lo ha cambiado tanto?, se preguntaban, mientras compartían anécdotas de su infancia y aventuras pasadas. Hacían suposiciones y teorías. Algunos creían que había sido testigo de atrocidades inimaginables, otros especulaban que había perdido a alguien muy querido. Cada hipótesis era más inquietante que la anterior. A lo largo de las semanas, el silencio del soldado comenzó a crear una especie de atmósfera tensa a su alrededor. En las reuniones familiares, aunque la mesa estaba llena de risas y conversaciones animadas, él permanecía en un rincón, absorto en sus pensamientos. Su madre intentaba romper el hielo con preguntas suaves sobre su tiempo en el servicio, pero él siempre respondía con evasivas o simplemente cambiaba de tema. La frustración y el dolor en su mirada eran evidentes. Quería compartir su carga, pero las palabras se le atoraban en la garganta. Mientras sus amigos intentaban entenderlo, comenzaron a surgir rumores. Algunos decían que había experimentado un trauma tan profundo que no podía volver a la vida normal. Otros afirmaban que estaba avergonzado por algo que había hecho o presenciado. La especulación alimentaba la intriga, convirtiendo al soldado en un personaje casi mítico dentro del pueblo. Todos querían conocer su verdad, pero él elegía permanecer en silencio. Este silencio también atrajo la preocupación de su madre. Ella lo conocía mejor que nadie y podía ver cómo se sumergía cada vez más en sus propios pensamientos oscuros. Había noches en las que se despertaba al escucharlo murmurar o gritar en sueños. Sabía que algo lo atormentaba. En esos momentos, deseaba poder penetrar esa barrera invisible que él había construido a su alrededor, anhelando encontrar las palabras adecuadas para aliviar su dolor. Una tarde, mientras caminaban juntos por el campo cerca de casa, ella decidió abordar el tema directamente. Hijo, comenzó con voz temblorosa. ¿Por qué no me cuentas lo que viviste? Estoy aquí para escucharte. Él se detuvo y miró al horizonte. El sol comenzaba a ponerse, tiñendo el cielo con tonos rojizos y naranjas. La belleza del paisaje contrastaba con la tormenta emocional que enfrentaba por dentro. Simplemente no puedo, respondió finalmente con voz apagada. Las palabras parecieron caer como piedras en la tierra seca. Su madre sintió un dolor punzante al escuchar esa negativa tan rotunda. No quiero recordarlo, añadió él con un susurro casi inaudible. Esa simple frase resonó como un eco sombrío en el corazón de ella. El silencio del soldado se tornó aún más pesado después de esa conversación. No solo era un muro entre él y los demás, también era una prisión personal donde él mismo se sentía atrapado. En ocasiones buscaba consuelo mirando fotos antiguas o escuchando música que evocaba mejores tiempos, pero incluso esos recuerdos eran agridulces. Sin embargo, había algo más profundo detrás de su decisión de callar, una lucha interna constante entre el deseo de compartir y el miedo a lo que eso significaría. Sabía que abrirse podría significar revivir los horrores vividos y enfrentar los fantasmas que lo acechaban día tras día. El peso del sufrimiento ajeno lo aplastaba. Cada historia contada por otros era un recordatorio del dolor que habían enfrentado juntos. Mientras tanto, los días seguían transcurriendo y la comunidad continuaba intentando acercarse a él sin éxito. Las miradas cargadas de expectativa llenaban cada encuentro social. Todos deseaban ver al héroe contar sus hazañas y sufrimientos como si fueran relatos llenos de gloria, pero para él, cada pregunta era como una daga afilada que abría heridas aún frescas. Finalmente, llegó un momento decisivo cuando uno de sus antiguos amigos decidió confrontarlo directamente después de meses de incertidumbre acumulada. Tienes que hablar con nosotros, exigió con voz firme pero comprensiva. No puedes seguir así, estamos aquí para ti. Las palabras resonaron con fuerza en el pecho del soldado. Era una invitación a abrirse pero también una carga pesada. En ese instante crucial quedó claro, el silencio podría ser tanto un refugio como una condena.
Su decisión de no hablar estaba generando una distancia insalvable entre él y aquellos que lo amaban profundamente. La presión aumentaba mientras luchaba entre seguir guardando secretos o arriesgarse a compartir las sombras del pasado. El silencio tenía un costo, no solo aislaba al soldado sino también desgastaba a quienes intentaban alcanzarlo desde afuera. Así continuó su vida cotidiana, rodeado por quienes lo amaban pero incapaz de dejar atrás sus propios demonios internos. La intriga crecía entre aquellos que deseaban entenderlo mejor, mientras él navegaba por un mar agitado lleno de dudas sobre si alguna vez podría encontrar la paz al compartir su historia o si seguiría atrapado por siempre en ese silencio ensordecedor. Las noches eran las más difíciles para él. Soldado, en medio del silencio que envolvía su hogar, las sombras del pasado se convertían en recuerdos vívidos que emergían sin previo aviso. En momentos de calma, cuando la mente se relajaba, las imágenes de la guerra lo asaltaban con una fuerza inusitada, como si el horror nunca hubiera quedado atrás, a pesar de estar rodeado de su familia y amigos. Esos retazos del conflicto lo transportaban de regreso a un lugar donde la vida y la muerte se entrelazaban de manera brutal. Uno de los recuerdos más persistentes era el sonido ensordecedor de las explosiones. En su mente, podía volver a estar en el campo de batalla, sintiendo la vibración del suelo bajo sus pies mientras la tierra estallaba en pedazos. Las caras de sus compañeros, llenas de miedo y determinación, se dibujaban claramente ante él. Era un momento en el que todos parecían unirse en la misma lucha por la supervivencia, pero también un instante donde la fragilidad del ser humano se hacía evidente. La adrenalina corría por sus venas, y la sensación de peligro era constante. Sin embargo, entre ese caos, había una extraña camaradería que solo aquellos que habían estado allí podían entender. Otro recuerdo lo llevaba a un día particularmente oscuro. Recorría un pueblo devastado, donde la vida que alguna vez existió había sido borrada por el conflicto. Las casas estaban en ruinas, y el aire olía a humo y destrucción. Mientras inspeccionaban los escombros, notó una pequeña muñeca rota entre los restos de una casa. Esa imagen se quedó grabada en su mente como un símbolo del sufrimiento que había presenciado. Se preguntaba a menudo qué había sido de la familia que vivía allí, si habían logrado escapar o si se habían convertido en otro nombre en la larga lista de víctimas del conflicto. Esa inquietante pregunta lo perseguía, recordándole que detrás de cada estadística había vidas humanas. Un tercer recuerdo emergió con la fuerza de un huracán, un encuentro con el enemigo que se había vuelto personal. En una emboscada durante una misión, un compañero cercano fue herido gravemente frente a sus ojos. La impotencia que sintió al no poder hacer nada por él lo abrumaba. Mientras intentaba llevarlo a un lugar seguro, las balas zumbaban a su alrededor y el tiempo parecía ralentizarse. Recuerda haber gritado su nombre en vano mientras todo a su alrededor se desmoronaba. Esa imagen, su amigo cayendo al suelo, sería una marca indeleble en su memoria, un recordatorio constante de lo efímera que puede ser la vida y del costo de la guerra. A menudo, esos recuerdos surgían en momentos inesperados, mientras tomaba café por la mañana o al mirar las estrellas por la noche. Cada vez que cerraba los ojos, se encontraba nuevamente atrapado en esos momentos críticos, reviviendo no solo el horror sino también la desesperación y el dolor que le acompañaron. La sensación de estar atrapado entre dos mundos, el de su vida antes de la guerra y el que ahora enfrentaba, era algo que no podía compartir con nadie. La vida cotidiana avanzaba a su alrededor mientras él permanecía suspendido en ese limbo mental. En las reuniones familiares, sus risas y conversaciones llenaban el aire, pero él solo podía escuchar ecos distantes. Nada parecía real comparado con lo que había experimentado. Los rostros felices de sus seres queridos eran un recordatorio doloroso de lo que había perdido, no solo compañeros caídos en combate, sino también una parte de sí mismo que había quedado atrás en ese campo de batalla. Mientras sus amigos continuaban intentando acercarse a él, cada interacción se tornaba más compleja. La curiosidad genuina era palpable, pero también había una presión subyacente que lo hacía sentir como una carga. ¿Cómo podría explicar lo que vivió si ni siquiera él mismo lograba entenderlo? El silencio se convirtió en su escudo y su prisión al mismo tiempo. Lo protegía de revivir el dolor, pero también lo aislaba de quienes lo amaban. En medio de esos conflictos internos, comenzó a notar que cada vez que alguien mencionaba la guerra o hacía preguntas sobre su experiencia, su cuerpo reaccionaba. Involuntariamente, el pulso acelerado, las manos sudorosas y una presión en el pecho que amenazaba con ahogarlo.
Era como si el mero hecho de hablar sobre ello fuera suficiente para abrir antiguas heridas que aún no habían cicatrizado. A pesar de todo esto, había momentos fugaces en los que sentía una leve conexión con el mundo que lo rodeaba, cuando su madre le servía su comida favorita o cuando los niños del pueblo corrían alegremente por las calles. Algo dentro de él despertaba brevemente, pero esos momentos eran efímeros y desaparecían tan rápido como llegaban. Con cada flashback y cada recuerdo angustiante, el soldado se daba cuenta de que necesitaba encontrar una forma de externalizar su dolor, pero el miedo siempre prevalecía. No sabía si abrirse a otros aliviaría su carga o simplemente le permitiría enfrentar sus demonios nuevamente. En medio del silencio y la lucha interna por reconciliar su pasado con su presente, el soldado empezaba a comprender que alguna vez tendría que enfrentar la historia que llevaba consigo si alguna vez deseaba encontrar paz. Con el paso del tiempo, la tensión en el pueblo comenzó a hacerse palpable. Las miradas curiosas y los murmullos llenaron los espacios donde solía reinar la camaradería. Los amigos y familiares del soldado se inquietaban cada vez más por su silencio, lo que generaba un ambiente cargado de ansias de respuestas. Se organizaban reuniones para discutir cómo ayudarlo, algunos se mostraban comprensivos y pacientes, mientras que otros manifestaban frustración ante la negativa del soldado a abrirse sobre lo vivido. La mañana de una reunión familiar, la atmósfera era especialmente tensa. Su madre había decidido invitar a algunos amigos cercanos para tratar de encaminar la situación. Mientras ella servía el desayuno, notó cómo su hijo permanecía en un rincón, ajeno a las conversaciones animadas que giraban en torno a él. Las sonrisas se desvanecieron al darse cuenta de que sus intentos por conectar con él no estaban dando resultado. Su corazón se apretó al ver a su hijo tan distante. Durante el desayuno, uno de sus amigos tomó la iniciativa. ¿No crees que sería bueno hablar con nosotros? Todos queremos saber cómo te sientes, sugirió con una voz conciliadora. El soldado levantó la mirada brevemente, pero pronto volvió a desviar la vista hacia su plato. La presión de ser el centro de atención aumentaba con cada segundo que pasaba y sentía como si una bola de fuego estuviera creciendo en su interior. Yo, no sé qué decir, murmuró finalmente, sintiéndose atrapado entre el deseo de compartir y el miedo al juicio. La incomprensión visible en los rostros de sus amigos lo llenó de ansiedad, creando un abismo aún más profundo entre ellos. Aquel momento, que podría haber sido una oportunidad para abrirse y ser comprendido, terminó siendo una fuente de incomodidad. Mientras tanto, las especulaciones seguían creciendo en el pueblo. Algunos comentaban en voz baja sobre su estado emocional. Debe haber visto cosas horribles, decían unos. Otros lo veían como un héroe que simplemente necesitaba tiempo para adaptarse nuevamente a la vida civil. Sin embargo, pocos entendían que su silencio no era simplemente una cuestión de adaptación, sino un verdadero tumulto interior que lo atormentaba constantemente. La presión social también afectaba a su madre y a sus amigos. Muchos empezaron a preocuparse no solo por el soldado sino también por ellos mismos. ¿Hemos hecho algo mal?, se preguntaban en sus conversaciones privadas. La carga emocional se convertía lentamente en un ciclo vicioso que alimentaba ansiedad y culpa en todos los involucrados. Un día, después de escuchar rumores sobre cómo algunos del pueblo comenzaban a perder la paciencia con él, decidió enfrentarse a sus amigos en una reunión informal en el parque. ¿Por qué están tan obsesionados con saber?, preguntó nuevamente con desdén mientras veía las preocupaciones reflejadas en sus rostros. Las palabras salieron como un grito contenido durante meses. Había llegado al límite de lo que podía soportar. Porque somos tus amigos, respondió otro con sinceridad. Nos preocupamos por ti y queremos ayudarte. Esa simple respuesta resonó fuertemente dentro del soldado, le hizo cuestionar qué significaba realmente ser amigo y si él estaba fallando al no permitirles entrar en su mundo interior. A medida que las semanas avanzaban y las reuniones continuaban repletas de preguntas sin respuesta, quedó claro que esa presión social estaba afectando todos los aspectos de la vida del soldado. En ocasiones se preguntaba si lo mejor sería simplemente dejarse llevar por el deseo colectivo de hablar sobre lo ocurrido. Sin embargo, el miedo siempre regresaba como una sombra aplastante. Una noche particularmente difícil, mientras intentaba dormir, recordó aquel momento decisivo cuando tuvo que tomar decisiones rápidas bajo fuego cruzado, salvar a un amigo o preservar su propia vida. Esa elección resonaba aún más fuerte ahora. Sabía que abrirse significaría realizar un sacrificio similar pero emocional. El riesgo de exponer las partes más vulnerables de sí mismo frente a aquellos que amaba, era un dilema desgarrador.
Seguir guardando silencio para protegerse o arriesgarse a compartir su carga emocional con quienes solo querían comprenderlo mejor. La lucha interna se volvió constante. Cada interacción social se tornó tensa debido a las expectativas no expresadas y las ansias acumuladas. Finalmente, llegó un momento crucial cuando decidió hablar con su madre acerca del peso que sentía ante las miradas inquisitivas del mundo exterior. En una conversación sincera bajo las estrellas brillantes, ella le explicó cuánto deseaba entenderlo y apoyarlo sin juzgarlo. No tienes por qué cargar esto solo. Esa noche fue diferente, aunque no compartió todos sus secretos oscuros, pudo esbozar algo vital. No quiero decepcionarlos o hacerlos sentir mal por mí. En esas palabras había una verdad desgarradora. Su silencio no solo era defensa sino también una forma de proteger el amor y cuidado incondicional que siempre había recibido. A partir de esa conversación comenzó un lento proceso para buscar la forma correcta de comunicar sus experiencias sin sentirse abrumado por expectativas externas. La presión social seguía presente, pero poco a poco empezaba a comprender que abrirse podría ser no solo liberador para él sino también curativo para quienes deseaban acompañarlo en ese viaje hacia la sanación conjunta. Un día, mientras paseaba por el parque del pueblo, el soldado se encontró con un viejo amigo de la unidad. Era un encuentro inesperado, y al principio, ambos se miraron con un aire de sorpresa y reconocimiento. Su amigo, quien había regresado poco tiempo después que él, parecía estar en un estado emocional más estable, había logrado reintegrarse en su vida diaria sin el mismo peso que el soldado llevaba consigo. «Hey, no puedo creer que seas tú», dijo el amigo, su voz llena de calidez. «Te he estado buscando, todos en la unidad se preocupan por ti». El soldado sonrió de manera forzada, sintiendo esa mezcla de alivio y tensión que siempre acompañaba a tales interacciones. «He estado ocupándome de algunas cosas», respondió evasivamente. Su amigo frunció el ceño ligeramente, reconociendo la evasión. «Lo sé, la guerra nos cambió a todos, pero no tienes que cargarlo solo, hablemos». El soldado dudó. Por un instante, las viejas memorias comenzaron a inundar su mente. Las explosiones, los gritos y la sensación de impotencia lo abrumaron nuevamente. Sin embargo, algo en la calma de su amigo le dio una ligera esperanza. Tal vez hablar podría aliviar parte de ese dolor que lo consumía. «¿Tú qué hiciste para manejar todo esto?», preguntó finalmente, llevando una mano a su frente en un gesto involuntario de frustración. Su amigo suspiró y buscó las palabras cuidadosamente. «Al principio fue difícil para mí también», admitió. «Volver a casa no significó regresar a la vida normal. Estaba perdido, lleno de rabia y dolor, pero me di cuenta de que tenía que lidiar con eso para seguir adelante». El soldado lo miraba fijamente, tratando de asimilar lo que escuchaba. «¿Y cómo lo hiciste?», cuestionó con escepticismo. «Empecé a hablar con un terapeuta», respondió sinceramente su amigo. «No era fácil abrirme al principio, pero hablar sobre mis experiencias me ayudó a ponerlas en perspectiva. Aprendí que compartir mi carga no solo aliviaba mi propio sufrimiento, sino que también conectaba conmigo mismo y con los demás». A medida que escuchaba las palabras de su amigo, una chispa de esperanza comenzó a encenderse en el corazón del soldado. Quizás había un camino hacia adelante, quizás había una forma de desahogar ese tumulto interno sin sentir que estaba traicionando sus recuerdos. «Pero, ¿no temía ser juzgado?», cuestionó el soldado, la inseguridad temblando en su voz. «Al principio sí», confesó su amigo, asintiendo comprensivamente, «pero aprendí que hay muchas personas dispuestas a apoyarte». La verdadera valentía no es permanecer callado, es tener el coraje de abrirse y ser vulnerable. Las palabras resonaron dentro del soldado como un eco que hacía tiempo necesitaba oír. Comenzó a reflexionar sobre sus propios miedos y la presión social que sentía por no compartir su dolor con los demás. «Me siento atrapado entre dos mundos», admitió finalmente, sintiendo como las lágrimas amenazaban con brotar en sus ojos. «No quiero decepcionarlos ni hacerlos sentir mal por mí». Su amigo colocó una mano sobre su hombro con gentileza. «Nadie está aquí para juzgarte, todos están aquí para apoyarte porque se preocupan por ti. La guerra dejó cicatrices en todos nosotros, no eres el único». Esa simple afirmación hizo tambalear las barreras que había construido alrededor de su corazón. Podía ver la verdad en las palabras de su viejo compañero, no tenía que enfrentar su dolor solo. «¿Qué pasaría si te animaras a probar?», sugirió su amigo suavemente. «Podrías empezar compartiendo pequeñas cosas, nada exagerado al principio. A veces es más fácil hablar sobre los momentos cotidianos y dejar que los grandes miedos salgan cuando estés listo».
El soldado sintió cómo se formaba un nudo en su garganta ante la posibilidad de abrirse gradualmente, la idea lo aterrorizaba pero también le resultaba liberadora. En ese instante decisivo, mirando a los ojos comprensivos de su amigo, comprendió que no podía seguir arrastrando esa carga sin intentar liberarse de ella. La presión social ya era intensa y desgastante. Tal vez era hora de dar ese primer paso hacia la sanación. Con un suspiro profundo y decidido, decidió aceptar la oferta de su amigo. Comenzaría a compartir su experiencia poco a poco, permitiéndose sentir todo aquello que había reprimido durante tanto tiempo. Está bien, murmuró él finalmente con una renovada determinación, voy a intentarlo. Los dos hombres sonrieron al darse cuenta del poder del apoyo mutuo, sabían que juntos caminarían por este difícil sendero hacia la recuperación y el entendimiento mutuo. A medida que se despidieron esa tarde, el soldado sintió una ligera carga levantarse de sus hombros. Algo dentro de él empezó a cambiar, aunque aún tendría mucho camino por recorrer para enfrentar sus demonios internos. Sabía ahora que no tenía que hacerlo solo y eso era un comienzo esperanzador hacia la paz interior y la vida. Fuera del silencio, con el tiempo, el soldado comenzó a explorar el arte como una forma de expresión. Desde su regreso, había sentido una necesidad constante de canalizar su dolor y trauma, y la pintura se convirtió en su refugio. Al principio, lo hizo en secreto, utilizando viejos lienzos y pinceles que había encontrado en el desván de su casa. Las primeras obras eran garabatos caóticos, llenos de colores oscuros y formas distorsionadas que reflejaban la confusión y el miedo que aún lo habitaban. Cada trazo que realizaba era un intento de liberar las emociones reprimidas que lo atormentaban. En cada lienzo se manifestaban las explosiones, los gritos y la sensación de pérdida que lo consumía. No necesitaba palabras, sus manos hablaban por él. A través del arte, podía plasmar sus recuerdos dolorosos sin temor al juicio o al rechazo. Era un lenguaje alternativo donde podía ser completamente honesto consigo mismo. Una tarde, mientras trabajaba en una nueva pintura bajo la luz tenue del atardecer, comenzó a visualizar una escena que le era familiar pero a la vez distante. Lienzo en blanco, recordaba aquel pueblo devastado que había recorrido durante la guerra, las casas destruidas y la tristeza que impregnaba el aire. Con cada pincelada, las imágenes volvían a su mente con una claridad abrumadora. La muñeca rota entre los escombros se transformó en un símbolo recurrente en su trabajo, un recordatorio del sufrimiento ajeno y del costo humano del conflicto. Mientras pintaba, sentía como las lágrimas brotaban de sus ojos sin previo aviso. Era un proceso catártico, cada lágrima parecía limpiar parte del peso que llevaba dentro. Su amigo había mencionado que compartir su carga podía ser liberador, aunque no estaba hablando verbalmente sobre sus experiencias. Cada obra maestra se convertía en un testimonio silencioso de su lucha interna. Un día decidió compartir algunas de sus pinturas con su madre. Llevó consigo un pequeño conjunto de cuadros a la cocina familiar donde ella estaba preparando la cena. Con nerviosismo en el estómago, le mostró uno de los lienzos más impactantes, una representación abstracta del caos y la desolación que había vivido. Su madre observó la obra con atención, sus ojos llenándose de lágrimas mientras comprendía la profundidad del dolor que su hijo había intentado comunicar a través del arte. Es hermoso, dijo ella finalmente, pero también desgarrador. En ese momento entendió que las pinturas eran una ventana al alma de su hijo. Cada color representaba un fragmento de su historia. Esto es lo que siento, confesó el soldado con voz temblorosa. No sé cómo explicarlo con palabras. Su madre se acercó y lo abrazó estrechamente. Esas simples obras habían creado un puente entre ellos. A medida que pasaron los días, comenzó a sentir una nueva energía dentro de sí mismo. El arte no solo le proporcionaba un medio para expresar el dolor, también le daba una razón para levantarse cada mañana. Se inscribió en un taller local de arte donde otros artistas compartían sus experiencias y técnicas. Allí encontró una comunidad comprensiva que le brindó apoyo y espacio para crecer. Durante las sesiones grupales, compartían historias sobre sus vivencias y cómo éstas influían en su trabajo artístico. Algunos hablaban abiertamente sobre el trauma relacionado con la guerra. Otros expresaban luchas personales diferentes pero igualmente significativas. A través de estas interacciones, el soldado empezó a darse cuenta de que no estaba solo en su dolor ni en su búsqueda por sanación. El ambiente creativo se convirtió en un bálsamo para su alma herida. Cada pintura producida no solo
Representaba una batalla interna, también simbolizaba momentos de conexión genuina con otros artistas que comprendían el valor curativo del arte. Con cada sesión, aprendió a dejar ir parte de esa carga emocional que había llevado durante tanto tiempo. Un día, decidió participar en una exposición local donde artistas emergentes mostraban sus trabajos al público por primera vez. Aunque sintió miedo ante la idea de exhibir sus obras y permitir que otras personas las vieran, también experimentó una chispa de emoción al imaginar cómo sus pinturas podrían resonar con quienes también luchaban con traumas invisibles. La noche de la exposición llegó y el soldado se armó de valor para asistir junto a su madre y algunos amigos cercanos. Mientras caminaba entre las pinturas expuestas, vio rostros familiares admirando su trabajo, las miradas llenas de comprensión y asombro, y sintió como algo dentro de él comenzaba a sanar. Cuando llegó el momento de hablar ante los asistentes sobre su obra, sintió las palpitaciones en su pecho. Sin embargo, esta vez no fue por miedo sino por una mezcla de orgullo y vulnerabilidad. Con voz firme pero temblorosa explicó cómo cada pintura era un reflejo visceral de lo vivido durante la guerra. Pintar me ha permitido encontrar mi voz cuando las palabras fallan, compartió ante todos los presentes. A través del arte he aprendido que puedo expresar mi dolor sin sentirme juzgado ni aislado. El aplauso resonó en la sala cuando terminó su breve discurso. Por primera vez desde su retorno a casa, sintió una profunda conexión con quienes lo rodeaban. Las sombras del pasado comenzaron a desvanecerse lentamente mientras abrazaba ese nuevo camino hacia la sanación a través del arte. Así fue como el soldado encontró no solo una forma de lidiar con sus traumas sino también un camino hacia la esperanza y el entendimiento mutuo. Ya no era solo un sobreviviente solitario sino parte de una comunidad vibrante dispuesta a apoyarse mutuamente en medio del caos emocional causado por la guerra. A pesar de los avances que había hecho, el soldado sabía que aún existían demonios internos que lo acechaban. Había encontrado un terreno fértil para expresar su dolor a través del arte y había comenzado a abrirse con su madre y sus amigos, pero había momentos en los que la carga emocional se hacía tan pesada que su corazón parecía estar al borde del colapso. Una noche, mientras trabajaba en una pintura que representaba una batalla particularmente intensa en la que había estado involucrado, se sintió abrumado por una oleada de emociones. Los colores oscuros y las formas abstractas comenzaron a desdibujarse ante sus ojos, se sentía atrapado entre la necesidad de plasmar lo vivido y el temor a revivir ese horror. Era como si cada pincelada le recordara las decisiones difíciles que había tenido que tomar, cada una cargada de consecuencias devastadoras, en medio de esa tormenta emocional. Recordó a uno de sus compañeros caídos, un amigo cercano cuya vida no solo se apagó en el campo de batalla, sino que también dejó una marca imborrable en su alma. La imagen de ese rostro familiar lo golpeó con fuerza y sintió como las lágrimas comenzaban a brotar. Se dejó caer al suelo, rodeado de sus pinturas, con la certeza de que no podía seguir llevando esa carga solo. Mientras las lágrimas caían por su rostro, el dolor acumulado comenzó a liberarse. Era un llanto profundo y desgarrador. Cada sollozo era un grito sordo por ayuda y comprensión. En ese momento crítico, comprendió que tenía que enfrentar sus demonios, no solo a través del arte, sino también permitiéndose sentir la tristeza y el duelo que había reprimido durante tanto tiempo. El teléfono sonó en medio de su colapso emocional. Era su madre, preocupada por el trasnotar su ausencia en la cena familiar programada. ¿Hijo? Solo quería saber si estás bien, dijo con voz suave pero llena de preocupación. Fue como si esas palabras lo sacudieran de su estado catártico. Se secó las lágrimas rápidamente y trató de componer su voz. Sin embargo, el quiebre emocional aún estaba presente. No estoy bien, admitió finalmente. Siento que estoy siendo consumido por todo lo que viví allí. Su madre no dudó ni un segundo. Estoy aquí contigo, respondió ella con firmeza. No tienes que cargar esto solo. Hablemos. Las palabras sencillas comenzaron a abrir un pequeño resquicio en la sombra opresiva que lo envolvía. Con el corazón latiendo desbocado y una mezcla de miedo y esperanza, decidió invitarla a su estudio para mostrarle lo que había estado creando. No era fácil abrirse sobre sus sentimientos más profundos, pero sabía que necesitaba dar ese paso hacia la sanación. Al final del día, no podía ser un héroe si no enfrentaba lo que realmente lo atormentaba. Cuando ella entró al estudio y vio las obras dispersas alrededor, cada una conteniendo piezas fragmentadas de su dolor, una profunda tristeza llenó sus ojos al comprender la profundidad del sufrimiento de su hijo. Ella se acercó lentamente a una pintura específica,
La representación abstracta de la batalla donde había perdido a su amigo, este es el día en que, perdí a alguien muy querido, explicó él con voz temblorosa mientras miraba la pintura, no sé si alguna vez podré dejarlo ir. Su madre se arrodilló junto a él y tomó suavemente su mano. Mira esto, dijo señalando los colores oscuros mezclados con tonos más claros en la pintura, a veces hay luz incluso en los momentos más oscuros. Y está bien sentirlo todo, el dolor, la pérdida, también hay amor. Las palabras resonaron profundamente en el soldado, nunca antes había pensado en cómo podría haber amor incluso en medio del caos y el sufrimiento. Esa revelación se convirtió poco a poco en un faro de esperanza dentro de él. Durante esa conversación íntima, comenzó a liberar más recuerdos positivos mezclados con los negativos. Las risas compartidas con sus compañeros antes del combate o las pequeñas victorias logradas durante misiones difíciles, con cada palabra intercambiada entre ellos, sentía. Como parte del peso comenzaba a levantarse, la noche avanzaba mientras hablaban, ya no era solo una lucha interna entre el deber y el trauma, era un camino hacia el entendimiento y la reconciliación consigo mismo. En ese momento crítico, frente a su madre y rodeado por sus obras artísticas, entendió que enfrentar sus demonios no significaba rendirse ante ellos, significaba reconocerlos como parte integral de su historia. Finalmente se dio cuenta de que hablar sobre su dolor podía ser liberador. Compartirlo permitía comenzar un proceso genuino para sanar esas viejas heridas abiertas, se comprometió delante de su madre, empezaría a buscar apoyo adicional para abrirse más sobre sus experiencias traumáticas. Al concluir esa noche transformadora, sintió una chispa renovada dentro de sí mismo, aunque aún quedaba mucho camino por recorrer para confrontar completamente sus miedos internos. Sabía ahora que ese viaje podría hacerse más llevadero al compartirlo con quienes realmente lo amaban y apoyaban. Así fue como el soldado enfrentó uno de los momentos más críticos de su vida, al abrirse al dolor y permitirle salir al exterior junto con los recuerdos dolorosos. Comenzó verdaderamente a tomar control sobre las sombras del pasado y avanzar hacia un futuro donde pudiera encontrar paz mental y emocional sin tener que lidiar solo con esos demonios internos nuevamente. Con el tiempo, el soldado se dio cuenta de que su búsqueda de entendimiento iba más allá de la expresión artística. Necesitaba enfrentarse a su pasado de manera directa. Tras varias conversaciones significativas con su madre y su amigo, decidió buscar ayuda profesional. La idea de asistir a sesiones de terapia le generaba una mezcla de ansiedad y esperanza, pero comprendió que era un paso necesario para sanar. El primer día en la consulta del terapeuta, se sintió abrumado al entrar en la sala. Las paredes estaban decoradas con pinturas suaves y relajantes, y un aroma a lavanda llenaba el aire. El terapeuta, una mujer amable con una sonrisa cálida, lo recibió con un gesto abierto. No hay prisa, le dijo mientras le ofrecía un asiento cómodo, aquí estás a salvo para hablar sobre lo que necesites. Al principio, las palabras se atascaban en su garganta, había tanto que quería compartir y a la vez tanto que temía expresar. Sin embargo, tras unos minutos de conversación ligera sobre su vida diaria, comenzó a abrirse lentamente, habló sobre sus días en la guerra, las decisiones difíciles que tuvo que tomar y cómo esas experiencias aún lo atormentaban. Cada sesión se convirtió en un espacio donde podía explorar sus emociones sin miedo al juicio. Con el apoyo de su terapeuta, empezó a desenterrar recuerdos dolorosos que habían permanecido enterrados durante años. Recordaba la sensación del miedo palpitante antes de cada misión, el caos que seguía tras cada explosión y la sombra constante de los amigos caídos. Una tarde, mientras hablaba sobre el impacto emocional de perder a su compañero en combate, sintió como las lágrimas comenzaban a brotar una vez más, pero esta vez no era solo tristeza, era una mezcla liberadora de dolor y alivio por finalmente permitir que esas emociones fluyeran sin represión. Es normal sentirte así, le dijo su terapeuta con calma, estás enfrentando algo muy real y doloroso. Reconocer tu sufrimiento es un paso importante hacia tu sanación. La validación de sus sentimientos le otorgó un pequeño respiro, sentía que no estaba solo en sus luchas. A medida que avanzaba en sus sesiones, comenzó a ver mejoras significativas en su vida diaria. Se sintió más capaz de comunicarse abiertamente con su madre y amigos sobre lo vivido, incluso empezó a compartir algunos detalles sobre sus obras artísticas y lo que ellas representaban para él. Además, durante este proceso también conoció a otros veteranos en terapia grupal, hombres y mujeres cuyas
Historias resonaban profundamente en él, era reconfortante escuchar cómo cada uno lidiaba con sus propios demonios internos. Había risas entrelazadas con lágrimas mientras compartían anécdotas sobre la guerra y las dificultades para adaptarse nuevamente a la vida civil. Un día específico se destacó entre los demás durante estas sesiones grupales. Uno de los participantes decidió llevar su guitarra e interpretar una canción compuesta por él mismo sobre los horrores vividos durante el conflicto. La música llenó la sala y todos escucharon en silencio profundo, tocando fibras sensibles dentro del corazón del soldado. Fue como si cada nota resonara con las cicatrices de sus propias experiencias. Ese momento fue revelador. Entendió cómo el arte, ya fuera mediante pintura o música, podía ser un poderoso vehículo para procesar sentimientos complejos e incomprendidos. A partir de esa experiencia, decidió fusionar esos dos mundos. Comenzó a escribir letras inspiradas en sus pinturas mientras seguía explorando sus emociones. Conforme pasaban las semanas y avanzaba hacia una mayor comprensión de sí mismo y su trauma, comenzó a desarrollar nuevas amistades dentro del grupo terapéutico y entre aquellos artistas locales que conocía por medio del taller al cual asistía regularmente. Estas conexiones eran diferentes porque estaban basadas en experiencias compartidas, entendimiento mutuo y un deseo genuino de curarse juntos. A medida que construía estas relaciones sólidas y auténticas, se dio cuenta de cuán fundamental era tener ese apoyo social para sanar realmente. No solo estaba luchando contra sus demonios internos sino también contra los estigmas asociados al trauma militar y emocional. Comenzó a notar cambios positivos no solo dentro de sí mismo sino también en cómo interactuaba con su entorno familiar. Una noche significativa llegó cuando decidió llevar algunas letras escritas por él al grupo terapéutico para recitarlas junto a sus obras artísticas expuestas anteriormente. Al leerlas, frente a todos sintió una mezcla emocionante entre inseguridad e invulnerabilidad, pero cuando terminó hubo aplausos sinceros entre risas. Sus compañeros comprendieron profundamente lo que había querido transmitir. Fue entonces cuando lo entendió. La búsqueda del entendimiento no solo se trataba del viaje personal hacia la reconciliación con su pasado sino también acerca de construir un futuro lleno de conexión genuina con otros cuya historia resonara como eco dentro suyo. Finalmente pudo aceptar que sanar era un proceso continuo lleno de altibajos, que no tenía por qué hacerlo solo, permitiéndose abrirse plenamente hacia quienes deseaban compartirlo todo junto a él sin represiones ni miedos escondidos bajo capas invisibles. Así fue como el soldado encontró no solo respuestas sino también comunidad durante ese viaje hacia la reconciliación personal. Ya no era simplemente un sobreviviente cargando cicatrices invisibles sino parte activa e integrada del tejido humano dispuesto siempre a apoyarse mutuamente frente al impacto emocional persistente dejado por la guerra. Al concluir su viaje hacia la sanación, el soldado reflexionó sobre lo que realmente significa regresar de la guerra. Había vuelto a casa físicamente, pero era evidente que las cicatrices emocionales y los recuerdos persistían en su interior. A medida que exploraba sus experiencias a través del arte y la terapia, comprendió que la lucha no se limitaba a él solo. Cada soldado tiene una historia única que contar, marcada por el dolor y el sacrificio. La experiencia de abrirse al dolor y compartir sus vivencias fue transformadora. Aprendió que no estaba solo en su sufrimiento. Otros veteranos también habían enfrentado las sombras de su pasado. A través de terapias grupales y amistades forjadas en el mismo fuego de la experiencia bélica, entendió que había un espacio para la vulnerabilidad, donde podía ser honesto sobre su trauma sin temor a ser juzgado. Los momentos compartidos con sus compañeros no solo le permitieron reconocer su propia carga emocional, sino que también le ofrecieron un sentido de comunidad. Había un profundo alivio en saber que otros sentían lo mismo y, por lo tanto, podían apoyarse mutuamente en el camino hacia la recuperación. La conexión humana se convirtió en un bálsamo para su alma herida. Juntos compartieron sus historias y encontrando consuelo en la comprensión mutua. Mientras se sentaba frente a su taller, pintando con una intensidad renovada, entendió que el proceso de sanar es un viaje continuo. Aprendió que está bien tener días oscuros donde las memorias regresan con fuerza, pero también es vital recordar los momentos de luz y esperanza que surgen a través de esas experiencias, las risas compartidas con sus amigos, el amor incondicional de su madre y las conexiones profundas con aquellos que vivieron traumas similares eran parte integral de su proceso. La importancia de abrirse y compartir su historia se hizo evidente en cada trazo de pintura. Cada obra se convirtió no solo en una representación visual de su dolor sino también en una invitación para otros a explorar sus
propias luchas. Al asistir a exposiciones donde otros artistas compartían sus trabajos, sintió cómo el arte podía servir como un puente entre las almas y facilitar conversaciones difíciles. Con el tiempo, decidió participar más activamente en la comunidad local, comenzó a organizar talleres artísticos para veteranos y sus familias, creando un espacio seguro donde podían expresarse creativamente. En esos encuentros, cada participante traía consigo no solo pinceles y lienzos sino también historias cargadas de emociones. Fue un lugar donde todos podían compartir sin reservas, proporcionando apoyo emocional mutuo. En medio de esta nueva vida comunitaria, se dio cuenta de cuán importante era darle voz a quienes habían quedado atrapados en el silencio. Cada vez que escuchaba a alguien compartir su historia por primera vez o crear una obra inspirada por sus vivencias personales, sentía que contribuía a algo mucho más grande, una lucha colectiva hacia la sanación. Las lecciones aprendidas fueron profundas y variadas. Aprendió que regresar del conflicto no significa simplemente adaptarse a una nueva realidad, implica enfrentar los fantasmas del pasado con coraje y autenticidad. No obstante, no debe hacerlo solo. El verdadero poder reside en compartir experiencias y encontrar consuelo en la conexión humana. Durante un evento conmemorativo dedicado a honrar a los caídos, se sintió abrumado por la tristeza pero también lleno de gratitud. Los recuerdos de sus compañeros perdidos siempre lo acompañarían, pero ahora sabía cómo llevar ese peso sin ser aplastado por él. En lugar de ocultar su dolor tras muros invisibles, decidió honrarlos compartiendo sus experiencias con el mundo. Con cada paso nuevo que daba hacia adelante, ya sea participando en actos comunitarios o simplemente hablando abiertamente sobre su historia durante una cena familiar, supo que estaba contribuyendo a desdibujar el estigma asociado al trauma militar. Como soldado, había servido no solo en combate sino también como portavoz para aquellos que aún permanecían atrapados en el silencio. Finalmente comprendió algo esencial: abrirse se volvió un acto revolucionario tanto para él como para quienes le rodeaban. Era una forma poderosa de permitir que el amor y la humanidad prevalecieran sobre el dolor derivado del conflicto bélico. Así concluyó este capítulo de su vida. Ya no era solo un soldado que regresó. Era un ser humano comprometido con ayudar a otros a reconciliarse con sus historias mientras forjaban juntos un camino hacia la sanación colectiva.